No esperaba encontrar paz, pero por unas horas aquella mañana, sentí que tal vez la había encontrado. No había cajas por cargar, ni rohomies azotando las puertas de los gabinetes, solo yo, una taza de cerámica que tenía desde la uni, y el zumbido tranquilo de un refri que, por fin, no tenía que compartir. La casa no era grande. 3 recámaras, 2 baños, un jardincito modesto con espacio suficiente para hierbas, jitomates y, si me iba bien, hasta un limonero. Pero era mía. Comprada con el dinero que ahorré durante 13 años, dólar por dólar, turno tras turno. Sin préstamos, sin avales, sin atajos. Y justo entonces vibró mi celular. Papá, 8:03 de la mañana. Tenemos que hablar sobre la casa. Llámame cuando puedas. Al principio pensé que quizá Peter Keller, mi papá, quería venir a verla. No había dicho mucho cuando le conté que ya había cerrado la compra. Tampoco mi mamá, Nancy. Solo un vago. Qué bien, Aubrey. Y luego cambiaron el tema a como mi hermana todavía no encontraba depa en el centro. Dejé la taza sobre la mesa y lo llamé. Su cara apareció en la pantalla, con las arrugas más marcadas que antes, seria, imposible de leer. Ni una sonrisa, ni siquiera un hola. Lo hemos pensado bien, dijo. Y creemos que sería más justo si Cassie se quedara con la casa. Parpadeé. ¿Qué? ¿Cómo una familia justifica demandar a su propia hija por comprar una casa con su propio dinero? Estás a punto de averiguarlo. Tu hermana está ahogada en deudas estudiantiles, continuó mi papá, ya con voz firme. Tú vas bien, Aubrey. Podrías comprar otro lugar sin problema. Sus palabras fueron cayendo despacio, no como un golpe, sino como una presión muda en el pecho que no se va. Nosotros te criamos, agregó. Es momento de que devuelvas algo a la familia. No respondí de inmediato. Solo escuché su respiración del otro lado, ese ritmo pausado, como esperando que yo discutiera. Pero no lo hice. No todavía. Cassie siempre fue la que había que rescatar. Matrículas atrasadas, ellos las pagaban. Se derrumbaba en los finales, la consolaban. Se fue a París buscando claridad artística. Cuando chocó el primer coche que le compraron a los 16, le dieron otro. Yo tomé el camión hasta los 23. Trabajas en tecnología, siguió él. Seguridad informática, ¿no? Ganas bien. Y Cassie está en un momento delicado. ¿Delicado? Pregunté. Está intentando construir algo, y no puede hacerlo sin una base. Esa casa podría ser esa base. Antes de que pudiera hablar, la cara de mi mamá apareció en la videollamada. Nancy Keller, todavía en bata, con esa voz suave que hacía que incluso lo peor sonara educado. Aubrey, dijo con dulzura, te dimos todo lo que pudimos. Ahora solo te pedimos que hagas lo mismo por tu hermana. Ustedes no me dieron esta casa, respondí. No, admitió, pero te criamos, te apoyamos. No estarías donde estás sin nosotros. Las palabras salieron lisas, ensayadas. No había ira en ellas, ni crueldad. Pero se sentía como si me estuvieran vaciando el pecho con una cuchara. Pensé en todas las veces que pedí ayuda de joven. Dinero para libros, para la renta, para un aval. Siempre la misma respuesta. Estamos priorizando la educación de Cassie ahora. Eventualmente dejé de pedir. Aprendí a sobrevivir con propinas y sopa instantánea. Tenía 34 años. Había firmado la escritura, pagado el enganche, puesto los servicios, cargado los muebles con mis propias manos. Y ahí estaban, sonriendo suavemente mientras me quitaban lo único que había construido sola. Estás siendo egoísta, dijo mi mamá. Eso fue lo que más dolió. No la petición, ni la suposición, sino la palabra egoísta. Como si conservar lo que gané con mi esfuerzo fuera una traición. Mi papá se inclinó hacia la cámara, endureciendo el rostro. Tienes una obligación moral con esta familia. No grité. No expliqué. Solo colgué. Una semana después, alguien tocó mi puerta. Un mensajero. Documentos legales. Mis padres, Peter y Nancy Keller, me estaban demandando. Cuando abrí el sobre, no sentí sorpresa. Más bien, confirmación. Lo que siempre había temido en silencio, ahora estaba por escrito. Demandantes, Peter y Nancy Keller. Demandada, Aubrey Keller. Motivo, incumplimiento de deuda familiar no reembolsada. Solicitud, transferencia de la propiedad a Cassie Keller, asunción del resto de los pagos hipotecarios y compensación económica por daño emocional. Hasta incluyeron una cifra, 289.300 pesos. Aparentemente, eso costó criarme.
Me senté en el piso de la sala y dejé que el silencio se asentara. Las paredes seguían vacías. Ni siquiera había colgado un cuadro. La casa ya no se sentía mía. Se sentía como evidencia. Decían que les debía porque no habría tenido éxito sin su inversión inicial. Como si mi vida fuera un portafolio del que podían reclamar acciones. Como si el amor siempre hubiera venido con factura, solo que diferida. Pero no fue así. Empecé a trabajar a los 16, repartiendo pizzas. Luego embolsando en el súper, limpiando cines, clasificando cartas sin destino en correos un verano. Cualquier cosa que pagara lo suficiente para seguir a flote. A los 18, ya estaba sola. No fui al baile de graduación. Estaba ahorrando para un Honda 98 con 200.000 millas y un espejo roto. Viví en estudios que olían a cloro y resignación. Fui a un community college. Tomé clases nocturnas de programación, después un bootcamp, luego una certificación, y otra más. No fue magia. Fue trabajo duro. Mientras tanto, Cassie estaba en Italia encontrándose. La llamaban sensible, artística, llena de potencial. Estudió historia del arte en una universidad privada. Pasaba las primaveras en Lisboa y los veranos en Viena. Mis papás pagaban todo, colegiatura, renta, viajes, hasta la ropa de sus fotos. No sentí envidia, solo me volví más callada. Todavía recuerdo el correo que le mandé a mi mamá en mi primer año de universidad, pidiéndole ayuda para comprar un libro de 120 pesos. Me contestó esa misma noche: estamos enfocando nuestro apoyo financiero en Cassie en este momento. Ojalá lo entiendas. Lo entendí, y dejé de pedir. Pero aún así, nunca imaginé esto. No una demanda. No la acusación de que les debía mi casa por haber construido algo que ellos no tocaron. Porque de eso se trataba, ¿no? De control. Ya no les pertenecía. Y eso los aterraba, ojos filosos. Todos traían puesta la misma playera blanca, con letras negras enormes en el pecho. La familia va primero. No reaccioné. Solo miré al frente y esperé. El alguacil llamó el número del caso. Nos pusimos de pie. La sala estaba en silencio, con luces frías, casi clínicas. No había mucha gente. La jueza, la secretaria, la taquígrafa y unos cuantos desconocidos sentados en las bancas, como fantasmas curiosos. Cuando la jueza preguntó si los demandantes querían presentar su reclamo, su abogado, un tipo que parecía demasiado cansado como para creer en lo que decía, se levantó y leyó de un papel. Los Keller sostienen que su hija, Aubrey, no estaría en su posición financiera actual sin su inversión emocional, física y económica a lo largo de su crianza. Por lo tanto, y considerando las dificultades económicas actuales de Cassie Keller, creen que la solución más justa y moral es que Aubrey transfiera la propiedad recientemente adquirida a Cassie, mientras continúa pagando la hipoteca durante un periodo de transición de 2 años. La jueza me miró. ¿Tiene una respuesta, señorita Keller? Me levanté despacio. La voz no me tembló. Su señoría, yo soy la única titular de la hipoteca. Pagué cada dólar con mi propio dinero. No hay cofirmantes. No hay segundo nombre en la escritura. No hay préstamos de mis padres, ni cuentas compartidas, ni acuerdos escritos, ni obligación legal alguna. Le entregué una copia encuadernada con mis registros. Hubo silencio. Largo, pesado. Y luego empezó el circo. Cassie se adelantó, con lágrimas listas para el espectáculo, y trató de abrazarme. Te perdono, dijo, lo bastante alto para que todos escucharan. Te perdono por haber llevado esto tan lejos. Retrocedí. Ella tropezó un poco. Mi mamá soltó un grito ahogado, como si la hubiera golpeado. Desde el fondo, mi tía Denise murmuró: «¡Qué vergüenza de muchacha!». La jueza golpeó el mazo. «Orden en la sala». El abogado siguió, ahora con álbumes de fotos de mi infancia, vacaciones que apenas recordaba. Mostró hasta un ticket de una cajita feliz de 12 pesos, con 99 centavos del 2003, como prueba de su inversión. Presentaron una captura de pantalla de un mensaje mío: «Los quiero mucho», etiquetado como evidencia de vínculo emocional. Cassie presentó una propuesta para un retiro artístico. Quería convertir mi casa en un espacio de sanación para creativos como ella. ¿Ha generado ingresos con este trabajo?, preguntó la jueza. Cassie vaciló, luego sonrió. Soy creadora digital. Estoy construyendo mi marca. Estas cosas toman tiempo. ¿Y cuál es su ingreso actual?, presionó la jueza. Cassie miró a mi mamá. Mi mamá contestó por ella. Está en una etapa de transición. Y entonces vino lo que no vi venir. La jueza se volvió hacia mí. Señorita Keller,
¿Hay algo más que quiera presentar? Asentí. Le entregué una carpeta pequeña. Dentro estaban los correos de mis años universitarios, yo pidiendo ayuda para pagar colegiatura, libros, comida. Las respuestas siempre iguales. Estamos concentrando nuestro apoyo en Cassie por ahora. La jueza los leyó en silencio. Cuando levantó la vista, no dijo nada. Solo se recargó en su silla y observó la sala, como si por fin entendiera de qué se trataba todo esto. 5 días después, emitió su resolución. Caso desestimado. Sin mérito legal. Así, sin drama, sin discursos. Solo una línea en papel oficial que decía lo que yo siempre había sabido. No puedes demandar a tu hija por decidir irse. Pero el silencio no duró. Al día siguiente, llegué del trabajo y revisé las cámaras de seguridad que había instalado por instinto después de la primera citación judicial. Ahí estaba Cassie, parada junto a mi coche, mirando a todos lados como esperando a alguien. No hizo nada. Solo se quedó ahí, inquieta, luego se fue. 10 minutos después, apareció la tía Denise. Caminaba más lento, con intención. Traía una lata de pintura en spray, pero cuando se encendió la luz de movimiento, se detuvo, miró hacia arriba y se fue también. Esa noche levanté un reporte con la policía. A la mañana siguiente, Cassie lanzó un GoFundMe. Ayúdame a reconstruir mi futuro después de que mi hermana me robó mi casa. Usó la misma foto de cocina de Pinterest que había usado antes. Dijo que yo había manipulado al sistema legal y destruido los valores familiares. Mi mamá empezó a publicar en grupos locales de Facebook, llamándome malagradecida, acusándome de romper a la familia. Luego llegó el mensaje. Debido a los recientes eventos, Aubrey no será bienvenida en Acción de Gracias hasta que arregle las cosas. No respondí. Pedí comida china y vi un documental sobre naufragios. El GoFundMe fue cerrado 3 días después por violar las reglas de la plataforma. Una semana más tarde, la tía Denise recibió una advertencia formal en su trabajo. Al parecer, había estado usando su correo corporativo para mandarme mensajes de acoso. A Recursos Humanos no le gustó la idea de una campaña de odio en horario laboral. El chat familiar, que antes era puro silencio, se volvió un campo de batalla. Primos con los que no hablaba desde hacía años empezaron a contar sus historias. Como los habían hecho a un lado, como el dinero y la atención siempre iban en una sola dirección, como les pedían estar agradecidos por las obras mientras otros se daban banquetes. Una prima lo dijo directo. Ustedes no criaron a Aubrey. Sobrevivieron a su éxito. Mi papá intentó callarlos, exigir lealtad, exigir silencio. Pero el hechizo se rompió. La gente no se queda callada cuando se da cuenta de que no está sola. Esa noche, mi abuelo Raymond me mandó un mensaje aparte. Solo una línea. Hiciste lo correcto. Ojalá lo hubiera dicho antes. Han pasado 6 meses desde la sentencia. No he vuelto a hablar con mis papás. A veces todavía escriben. Mi mamá manda mensajes como: estamos batallando económicamente. ¿Cuándo vas a venir a casa? Mi papá me envió un correo corto, frío. ¿Cuándo nos vas a perdonar? La familia debe mantenerse unida. No respondí. Tampoco los bloqueé. Solo dejo que las palabras lleguen y se pierdan. Cassie ahora trabaja medio tiempo en un Starbucks. Publica historias en Instagram quejándose de clientes groseros y de la dinámica tóxica familiar. El retiro artístico nunca pasó. La casa sigue silenciosa, pero ahora se siente diferente. Segura. A mis pies duerme una perrita mestiza de pastor alemán. Se llama Luna. La adopté hace 2 meses del refugio. Tiene una oreja caída y una cicatriz en la pata. Como si ella también hubiera pasado por algo. Nos entendemos bien. Mi abuelo Raymond viene los domingos. Resulta que llevaba años intentando visitarme. Mis papás siempre tenían una excusa, muy ocupados, muy cansados, no es buen momento. Nunca le pregunté por qué. Él tampoco explicó. Ahora llega cada semana con una bolsa de mandado y una herramienta nueva para mi garaje. Comemos sencillo. Platicamos del clima, de cómo arreglar bisagras, de cosas que no necesitan actuación. La semana pasada trajo una foto que nunca había visto. Yo en mi graduación del Community College. No lo había invitado, ni a nadie, pero ahí estaba él, al fondo, con las manos en los bolsillos, mirando desde detrás de la reja. Nunca dejé de extrañarte, me dijo. Solo no me dejaban acercarme. Luego me miró a los ojos y añadió: estoy orgulloso de ti, Aubrey. No dejaste que te quitaran lo que no era suyo. No lloré, solo asentí, le serví más café y nos quedamos ahí, mirando el atardecer sobre el patio.
Guardo la escritura en un cajón junto a la ventana. No es solo una casa. Es la prueba de que salí, de que me quedé fuera, y de que no volví para que me amaran. Volví para que dejaran de mentir. Nunca pensé que el día de mi boda acabaría con mis propios padres renegándome, pero eso fue exactamente lo que pasó. Estás muerta para nosotros. La voz de mi madre se quebró de furia mientras estaba de pie en la lujosa sala de nuestra casa, sus dedos perfectamente arreglados temblando al señalarme. ¿Cómo te atreves a tirar por la borda todo lo que hemos construido para ti? Yo estaba ahí, con mi vestido blanco sencillo, el que había elegido en vez del vestido de diseñador de $50,000 con el que ellos insistían. A mi lado, Michael, mi entonces prometido, me apretó la mano en señal de apoyo. Acabábamos de anunciar nuestros planes de casarnos pensando que mis padres se alegrarían por nosotros. ¡Qué equivocados estábamos! Es un don nadie, rugió mi padre, su rostro tornándose a un rojo alarmante. ¿Un maestro de escuela pública? ¿Es esto una broma, Olivia? Te criamos para que dirigieras Sullivan Industries, no para que echaras tu vida por la borda por algún plebeyo. La palabra, plebeyo, resonó por la habitación como una bofetada. Michael se tensó junto a mí pero mantuvo la dignidad. Eso era algo que más me atraía de él, su fuerza silenciosa. Papá, lo amo, dije con firmeza, manteniéndome en mi posición. Es brillante, es amable y me hace más feliz que cualquiera de esos hijos de buena familia con los que trataste de emparejarme. Mi madre dio un sollozo teatral. ¿Y el hijo de James Patterson? La compañía de su familia vale miles de millones. Hemos estado planeando esa fusión a través de tu matrimonio por años. Y allí estaba. La verdad, por fin pronunciada en voz alta. No era su hija. Era su transacción comercial. No soy una mercancía que puedan intercambiar, respondí, con la voz firme a pesar de la tormenta de emociones que llevaba dentro. Soy su hija, y me voy a casar con Michael. Las siguientes palabras de mi padre cambiaron todo. Si sales por esa puerta con él, ya no eres nuestra hija. Todo lo que te prometimos, tu fideicomiso, tu puesto en la empresa, tu herencia, se acabó. Lo miré de verdad. Detrás del traje caro y de su presencia autoritaria vi algo que nunca antes había notado, miedo. Tenía miedo de perder el control. Quédense con todo, dije en voz baja. Yo nunca quise nada de eso de todos modos. Esa noche, Michael me encontró llorando en nuestro pequeño departamento. No porque me arrepintiera de mi decisión, sino porque dolía darme cuenta de que tus propios padres valoraban más su imperio empresarial que la felicidad de su hija, susurró, sosteniéndome cerca. Vamos a estar bien. Nos tenemos el uno al otro, y eso es lo que importa. Lo que mis padres no sabían, lo que nadie sabía, era que me había estado preparando para este momento durante años. Mientras ellos creían que yo era solo su hija obediente, aprendiendo el negocio familiar, yo estaba construyendo algo propio. Durante la universidad, mientras mantenía la fachada de la hija perfecta, empecé mi primera empresa bajo otro nombre. Para cuando conocí a Michael, esa empresa ya había crecido hasta convertirse en Phoenix Enterprises, una de las firmas de capital de riesgo más agresivas y exitosas del país. Cada decisión que tomaba estaba calculada con cuidado, oculta tras capas de compañías fantasma e inversiones discretas. Mis padres, en su arrogancia, nunca se molestaron en investigar quién estaba comprando en silencio acciones de sus competidores. Estaban demasiado ocupados planeando mi futuro para notar que yo ya estaba creando el mío. La boda fue pequeña y perfecta, solo con amigos cercanos y la amorosa familia de Michael. La ausencia de mis padres dejó un vacío en mi corazón, pero me negué a dejar que ensombreciera nuestra felicidad. La madre de Michael, una maestra de kinder de buen corazón, me abrazó y me susurró, «Ahora eres nuestra hija». Durante 2 años construimos nuestra vida juntos. Michael siguió enseñando, tocando la vida de los jóvenes y marcando una verdadera diferencia en nuestra comunidad. Yo manejaba mi imperio desde las sombras, haciendo crecer a Phoenix Enterprises en algo mucho más poderoso de lo que mis padres podían imaginar. Entonces llegó el día que había estado esperando. Sullivan Industries, la empresa preciada de mi familia, cometió un error crucial. Se sobreextendieron intentando adquirir una prometedora startup tecnológica. Sin saber que esa startup era una de mis compañías fantasma. La trampa estaba lista. Y ahora era momento de activarla. Estaba en mi oficina en casa mirando los documentos finales. Una sola firma iniciaría el proceso que pondría a Sullivan Industries de rodillas. Michael me llevó una taza de café y me besó en la frente. ¿Estás segura de esto?, preguntó con suavidad.
Pensé en las lágrimas de mi madre, en las amenazas de mi padre y en la manera en que trataron al hombre que amaba como si no valiera nada. Sí, respondí, tomando la pluma. Es hora de que aprendan que el dinero no lo es todo. La notificación de la adquisición llegó a la junta directiva de Sullivan Industries a la mañana siguiente. Mi padre, siempre el primero en llegar a la oficina, sería el encargado de abrirla. Imaginé su cara al leer el nombre del CEO en el documento. Mi nombre, mi verdadero nombre, y darse cuenta de que la hija a la que había despreciado ahora sostenía el futuro de su empresa en sus manos. A veces la mejor venganza no se sirve en frío. A veces se sirve con una firma al pie de una notificación de adquisición. La mañana en que mi padre recibió el aviso, lo vi todo a través de las cámaras de seguridad que había mandado instalar meses atrás. Ser la accionista mayoritaria de la empresa que administraba el edificio tenía sus ventajas. 7:15 de la mañana. Exactamente a la hora, mi padre entró en su oficina de esquina, con sus zapatos de piel italiana resonando contra el mármol. No había cambiado mucho en 2 años. La misma postura imponente, el mismo aire de autoridad intocable. No tenía idea de que su mundo estaba a punto de derrumbarse. El sobre descansaba inocentemente sobre su escritorio, marcado como urgente junta directiva. Contuve la respiración mientras lo abría, viendo cómo su expresión cambiaba de leve fastidio a confusión, y finalmente, a absoluto horror. Imposible, susurró, perdiendo el color del rostro. Sus manos temblaban mientras alcanzaba su teléfono, probablemente para llamar a sus abogados, pero ya era demasiado tarde. Los documentos eran herméticos, la adquisición inevitable. Mi madre llegó a las 9 de la mañana, irrumpiendo en su oficina en una nube de perfume de diseñador y pánico. Harold, por favor dime que no es cierto. Los miembros de la junta no dejan de llamarme. Encendí el audio, una decisión que dudé en tomar pero a la que no pude resistirme. Es ella, la voz de mi padre se quebró. Olivia, ella es la CEO de Phoenix Enterprises. Mi madre se desplomó en una silla, su fachada perfectamente mantenida derrumbándose. Pero ella no es nada. Se casó con ese maestro. ¿Cómo pudo siquiera? Nos jugó, la interrumpió mi padre, con voz hueca. Todos estos años, mientras creíamos que la estábamos preparando para nuestra compañía, ella estaba construyendo su propio imperio. Las siguientes horas fueron un caos, los miembros de la junta entraban y salían de la oficina a toda prisa. Los abogados se amontonaban en las salas de juntas. Y mis padres envejecían años en cuestión de minutos al darse cuenta de la magnitud de mi control. Phoenix Enterprises no solo poseía las acciones mayoritarias de Sullivan Industries. También éramos dueños de sus principales proveedores, de sus clientes más grandes e incluso del edificio desde el que operaban. Cada salida que pudieran haber considerado ya estaba bloqueada. A las 2 de la tarde, mi asistente entregó el golpe final, una invitación a una reunión de emergencia de la junta directiva. Lugar: las oficinas centrales de Phoenix Enterprises. Hora: 4 de la tarde en punto. Asistencia obligatoria. Esa mañana elegí mi atuendo con cuidado. Un traje negro impecable que costaba más que el auto de mi padre, pero sin nada ostentoso. Michael me ayudó a ponerme el collar, el sencillo hilo de perlas que me había regalado en nuestro primer aniversario. ¿Lista?, me preguntó, con los ojos llenos de apoyo. Lo besé suavemente. Gracias a ti, lo estoy. La sala de juntas de Phoenix era imponente. Ventanales de piso a techo y vistas panorámicas de la ciudad. Me senté en la cabecera de la mesa, observando tras el vidrio polarizado cómo iban entrando. Mis padres fueron los últimos, y ambos parecían como si hubieran entrado a su propio funeral. Cuando por fin crucé la puerta, el silencio fue ensordecedor. La mano de mi madre voló a su garganta, apretando sus perlas características. Mi padre parecía haber dejado de respirar por completo. Buenas tardes, dije con calma, tomando mi asiento. Vamos a hablar del futuro de Sullivan Industries. Olivia, comenzó mi padre, apenas en un susurro. ¿Cómo terminó la hija a la que desechaste siendo dueña de tu empresa? Lo interrumpí yo, con voz fría y profesional. De la misma manera en que tú me enseñaste, papá. Planeación estratégica, inversión cuidadosa y dedicación absoluta. Mi madre recuperó la voz, aunque temblorosa. Pero tú te casaste con él, con ese maestro. Michael, la corregí con firmeza. Mi esposo se llama Michael. Y sí, me casé con el amor de mi vida, un hombre que me apoya, cree en mí y nunca intentó usarme como una transacción de negocios.
Abrí mi laptop y proyecté los estados financieros de la compañía en la pantalla de la sala. Ahora, hablemos de la nada despreciable deuda de Sullivan Industries. Los préstamos que vencen el próximo mes son particularmente preocupantes. El rostro de mi padre se volvió aún más pálido. Esos préstamos, tú también los compraste. Sonreí, recordando todas las veces que me había sermoneado sobre cómo aprovechar la deuda para obtener ventajas en los negocios. Cada uno de ellos. La siguiente hora fue puramente de negocios. Detallé los términos de la adquisición, los planes de reestructuración y la nueva estructura administrativa. Mis padres se quedaron en un silencio atónito mientras su imperio era desmantelado y reconstruido frente a sus propios ojos. Y por último, dije, mirándolos directamente, el asunto del liderazgo. Papá, dejarás tu puesto de CEO con efecto inmediato. Él comenzó a protestar, pero levanté la mano. Puedes retirarte tranquilamente, con una generosa pensión y tu reputación intacta, o podemos discutir las prácticas contables irregulares que encontré en las cuentas offshore de la compañía. Tú decides. Mi madre rompió a llorar. Lágrimas verdaderas esta vez, no los sollozos teatrales que había perfeccionado con los años. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Somos tus padres. ¿Fueron mis padres? La corregí. Ustedes hicieron su elección hace 2 años. ¿Recuerdan? Yo estaba muerta para ustedes. Cuando los miembros de la junta salieron, dejándome a solas con mis padres, mi padre por fin hizo la pregunta que había estado esperando. ¿Por qué? Balbuceó mi padre con la voz rota. ¿Por qué no simplemente vivir tu vida con él? ¿Por qué quitarnos todo lo que construimos? Me levanté, recogiendo mis papeles con calma. Porque necesitaban aprender lo que yo descubrí hace mucho tiempo, que el verdadero valor no se mide en dólares ni en adquisiciones corporativas. Se mide en amor, en integridad y en el valor de defender lo que es correcto. ¿Y ahora qué pasará con nosotros? Susurró mi madre. Les entregué un sobre a cada uno. Adentro encontrarán los detalles de sus paquetes de retiro, que son más que generosos. También encontrarán una invitación. Abrieron los sobres con las manos temblorosas. ¿Una cena? Mi padre me miró, confundido. Sí, Michael y yo queremos que vengan a nuestra casa a cenar. Que conozcan a sus nietos, los gemelos que tuve hace 6 meses. Tienen 2 nietos que nunca han visto a sus abuelos. La cabeza de mi madre se levantó de golpe. ¿Nietos? Nosotros. ¿Tenemos? Se llaman James y William. James es mayor por 3 minutos y ya tiene la barbilla terca de papá. William tiene los ojos de mamá. Caminé hacia la puerta, luego me giré una última vez. La decisión es de ustedes. Pueden aferrarse a su orgullo y prejuicios, o pueden formar parte de nuestra familia. Una familia de verdad, no un arreglo de negocios. Los dejé ahí, sentados entre las ruinas de su imperio corporativo, sosteniendo en las manos invitaciones a algo mucho más valioso, si eran lo suficientemente sabios para verlo. Michael me esperaba en el vestíbulo. ¿Cómo te fue?, preguntó, tomándome de la mano. Sentí la fuerza y el amor que me habían sostenido en todo el camino. Salió exactamente como lo planeé, pero lo difícil empieza ahora. ¿Crees que vendrán a cenar? Pensé en el rostro de mi madre cuando mencioné a los gemelos, en ese destello de anhelo que vi bajo su máscara perfectamente cuidada. Eso espero, respondí en voz baja. Todos merecen una segunda oportunidad para aprender lo que realmente importa. 3 días después, llegó la confirmación de mis padres. Habían elegido a la familia. A veces la mayor victoria no está en destruir lo que otros construyeron, sino en darles la oportunidad de levantar algo mejor. Mis padres me habían criado para tomar el control de su empresa, pero Michael me enseñó a crear algo mucho más valioso. Una familia construida en el amor, no en las cuentas. Mientras veía a mi padre cargar a James por primera vez, con lágrimas corriéndole por el rostro, y a mi madre cantándole suavemente a William, entendí que, a veces, la mejor venganza no es venganza en absoluto. Es mostrarle a quienes te hirieron que hay una mejor manera de vivir. Sullivan Industries aún existe, pero es distinta ahora. Financiamos programas educativos, apoyamos a maestros como Michael y medimos el éxito no solo en ganancias, sino en vidas transformadas. Mis padres están aprendiendo a ser abuelos en lugar de magnates. Y poco a poco, todos estamos sanando. El dinero puede comprar empresas, pero el amor construye familias. Esa es una lección que vale más que cualquier adquisición corporativa.